ya lo puse a grabar. Uno de los conceptos claves en la dinámica y la cinemática de fluidos es el flujo volumétrico. Ese flujo volumétrico es el caudal y es la cantidad de volumen de un líquido por unidad de tiempo. Entonces, como eso es así, cuando estamos hablando estrictamente de tuberías, el flujo volumétrico, que nosotros siempre hallamos como la velocidad por el área, bueno, la velocidad va a seguir siendo la velocidad del fluido a través del tubo. ¿Listo? Y el área va a ser o va a depender estrictamente del diámetro, ¿cierto? Del diámetro de la tubería. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas? Ok. No, profe. Además de eso, No. además de lo que nosotros ya sabemos, que es que ese flujo volumétrico se halla como una velocidad por el área, existe otra forma de hallar el caudal. Profe, se está trabajando. Está hablando Pues como está robot. escuchando súper feo, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan mejor acá? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Profe, creo que se traba cuando Ahora compartes. sí, ahora sí. Creo que es cuando comparto la pantalla, ¿no? Sí, Ok, intentémoslo again. Esperen, a ver, esperen, miren una cosa acá. yo creo que tengo el libro de mod. Lo abro y comparto. Esperen. ¿Sí? ¿Usted lo tiene ahí, Peñuela? Sí, Bueno, hágale pues. voy. A ver. Capítulo 6. ¿Qué página era? El capítulo 6. 153. Ah, shit. Bueno, tengo manual. ¿En cuál va? 135. 162. Ahí es. Ahí. Bien, perfecto. Entonces, lo que les quería explicar es lo siguiente. Aparte de que el caudal se puede hallar como la velocidad por el área, ¿listo? Y eso obviamente, si nosotros multiplicamos metros cuadrados del área y metros sobre segundo de la velocidad, lo que vamos a tener es metros cúbicos sobre segundo. Pero fíjense en la definición de flujo volumétrico. Es el volumen de fluido por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros también podemos hallar el caudal midiendo el volumen en el tiempo. ¿Listo? Es decir, supongan ustedes, Volumétrico, ¿no? ustedes tienen en su casa, esto les va a quedar de tarea, una tarea facilita. Van a hacer un video con el siguiente experimento. ¿Listo? Van a buscar en su casa algún tarro, como por ejemplo la licuadora o como la taza del jugo o alguna de estas que tenga marcado el volumen. ¿Listo? O por ejemplo un balde que tenga marcado el volumen, que diga como 5 litros, 3 litros, mejor dicho, el volumen que sea. Un ¿Listo? litro. Eso, por ejemplo, el que tiene ahí Peñuela, es 1 litro. ¿Qué va a hacer Peñuela con ese tarro? Va a llegar y va a abrir toda la llave del grifo y va a esperar cuánto tiempo se demora en llenar y va a contar el tiempo que se demora en llenar todo el litro de agua. Y ahí él va a poder determinar el caudal a la salida del grifo de su casa.
¿Listo? Entonces cada uno hace un Otra vez, video. otra vez, otra vez. Tomas un recipiente que sepas cuánto volumen hay. ¿Listo? Por ejemplo, la licuadora que trae, no sé, 2 litros. Entonces pones la licuadora ahí debajo del grifo, digamos del lavaplatos, ¿no? Y abres la llave, abres toda la llave del grifo del agua y cuentas el tiempo que se demora en llenarse los 2 litros. ¿Listo? Entonces, ¿qué datos tienes ahí? Tienes el volumen, que son 2 litros, sobre el tiempo que se demoró en llenarse, que fue el tiempo que tú contaste. Entonces, haces esa división y ahí ya tienes el caudal de la salida del agua del grifo de tu casa, ¿listo? Entonces, hagan ese videito así. Pero para eso Gracias. necesitamos el diámetro que tiene. No. Porque lo que les digo, ustedes van a hallar el caudal es como volumen sobre tiempo, no necesitan el diámetro. Profe, yo tengo un problema. Ah, claro. Sí, Es eso que yo, lo, por ejemplo, donde eso yo lo vivo, vivimos. nosotros sacamos el agua por un Huawei, ¿cierto? Entonces, nosotros para normalmente el agua, tenemos 2 tanques y llenamos los tanques con una motobomba. Y de así, entonces nos bañamos de a coca, lavamos la loza de a coca. No tengo llave como para estar llenando. ¿No hay grifo en tu casa? No. Entonces haz lo siguiente. Con la electrobomba, ¿no? ¿Cuántas Entonces, cocadas se necesitan entonces para...? ¿para qué tienen la bomba? No entiendo para qué tienen la bomba si no tienen... Si no De tienen... pronto solo para llenar los Bomba tanques. para sacar el agua del Huawei, Ah, ok. pero pues Pero el agua sale por un es tubo. que sí, pero ese tubo es bien ancho y sale bastante rápido y sale mucho. ¿Y sabes de cuánto es el tanque? No, O sea, eso lleva el agua ¿a dónde? O sea, el tubo saca el agua ¿hacia dónde? de eso. Ay, es que no sé si puedo mostrarles. Pero a mí sí puedo mostrarles. Bueno, hágale a ver, Sharon. Ahí estamos pendientes. De la administración municipal cumplimos con seguridad. Callen los demás, cierren los micrófonos los demás, por favor, para poder escuchar a Sharon. ¿Listo, Sharon? Bueno, mi casa está desordenada, así que no se vayan a quejar. Fresca, fresca. ¿Cómo quito ese fondo? Sharon tiene pelo de auroras boreales. Ya, Ok, cuéntame. vean. ¿Cómo es el sistema? Bueno, este es de agua, ese es un hueco de 5 metros, es que Sí, no sí, me sí. puedo ubicar. Pues 5 Sí, metros, ahí hay esa es un la tanque. tubería, Un tanque de agua. ahí está la motobomba, bla, bla, bla. Ajá. Sí. Este tanque lo llenamos porque está roto por abajo. ¿El tanque qué? Bueno, esa tubería, el tanque tiene un hueco abajo, está no, entonces no se llena ese tanque. Espera, que es que no te Eh, estoy escuchando bien. Dices que la tubería lleva el agua a un O sea, lo tanque. llenamos es en estos tanques, Sí. en estos tanques. Ese es el tanque que nosotros llenamos. Ah, por eso. Pero entonces haz lo siguiente, mira. ¿Ese tanque ahorita está lleno o está desocupado? No, está casi desocupado. Entonces, espera que baje más. Y cuando prendas la motobomba, cuentas cuánto tiempo se demora en llenar ese tanque. Ok. Y mido el tanque. Y mides cuánto tiene de alto el tanque y cuánto tiene de ancho. Y ya luego yo te ayudo a calcular, ¿listo? Listo. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda de ese videito que tienen que hacer? ¿Para cuándo es el video? Para la otra semana, dejémoslo, para que tengan el fin de semana para hacerlo. Bueno. O sea, el lunes me muestran qué fue lo que hicieron, ¿listo? El lunes cada uno muestra su video. ¿Bien? En la clase del lunes.
Profe, Bueno, profe. una pregunta. Steven, señor. ¿Estos tarros, lo normal, el litro se mide hasta acá o hasta qué parte? No sé. Tampoco. No, no tengo ni idea. Tienen que tener algo que sepan exactamente cuánto es el volumen o si no les va a quedar mal el caudal. Ah, bueno, listo. Listo, bien. Entonces, lo que quiero que sepan es que existen dos formas de medir el caudal. ¿Listo? Dos formas de medir el caudal. Una forma es medir el volumen y contar en cuánto tiempo se mide ese volumen. Esa es la forma volumétrica. Y existe la otra forma, que es multiplicando la velocidad por el área. ¿Listo? Esas son las dos formas que tenemos para hallar el caudal. ¿Hasta ahí es claro? Profe, yo he visto Sí. que hay por allá una forma de el flotador, algo así. No sé. Sí, pero es que esa forma de flotadores es para hallar la velocidad. O sea que lo que van a hacer ahí es hallar una velocidad para multiplicarla igual por el área. Ah, ok. Pero igual eso lo ven O en sea, en caso técnicas. de no tener el molinete, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, Una sí, vez sí, sí. calculamos Espere, ese espere, tiempo y lo Peñuela. multiplicamos por el... Espere, Peñuela. Póngale cuidado. Camilo, sí, o sea, en vez del molinete que se utilizan para medir la velocidad, lo que utilizan es los flotadores. ¿Listo? Esa era la práctica que teníamos al río Caney, pero pues por obvias razones ya no lo tendremos. Pero igual, esto de los flotadores lo aprenden también en técnicas de campo. Ah, ok. Ahora sí, Peñuela. Profe, cuando calculamos, cuando se termine de llenar, digamos, la medida que tenemos, ¿la multiplicamos o la dividimos? No, acuérdense que es volumen sobre tiempo. Ok, la dividimos. Sí. Chicos, recuerden que cuando me van a preguntar algo, levanten porfa la mano para no causar tanto caos porque pues son varios chicos. ¿Listo? Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bien. Peñuela, sigue compartiendo por favor la pantalla. O sea, mi caudal es de 1.6 litros. ¿Ya hizo todo? Sí. Steven, señor. Profe, Sí. o sea, como tal, digamos, el del termo, ¿Como tal qué? ¿Steven? Steven. Perdimos a Steven. F. Ok. Ahorita esperemos que se recupere. Bien. Entonces, ya, seguimos aquí con Steven. ¿Ya volvió Steven? sí. Señor. Profe, mi pregunta es, del termo, cómo se halla la velocidad? El caudal del... Porque usted tiene el volumen, debe tener el volumen del termo y cuenta cuánto tiempo se demoró en llenar. Ahí ya yo el caudal de la entrada de los grifos. ¿Y se multiplica con qué? ¿El volumen con el área? El ¿O el volumen, volumen con el sobre el tiempo. tiempo? Acuérdese que es metros cúbicos sobre Ok, segundo o litros sobre segundo o lo que sea sobre segundo. dale, gracias. Listo, bien. Entonces, lo otro que vamos a ver es, la otra unidad muy importante es el flujo en peso, que es W. ¿Listo? Es el peso del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Entonces aquí no vamos a tener en cuenta el volumen, sino lo que vamos a tener en cuenta es el peso del fluido. ¿Listo? Que también va por unidad de tiempo. Y el flujo másico es la cantidad de masa del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a aprender hablando un poco de la cinemática de fluidos. Además, usted aprenderá a relacionar estos términos uno con otro, o sea, cuál es la relación del flujo volumétrico, del flujo en peso, del flujo másico, por medio del principio de continuidad. Acuérdense que tenemos la conservación de la masa, que es el principio de continuidad. ¿Listo? Ese es el primer tema. La ley de la conservación de la masa, que es el principio de continuidad. La segunda es la ecuación de Bernoulli, que es la que relaciona la energía cinética y la potencial, y esa ecuación de Bernoulli es la conservación de la energía. Y bueno, en este libro de Mott no aparece, chicos, en este libro de Mott no aparece la conservación del momentum lineal. Pero ese es el tercer tema que vamos a ver, la tercera
la tercera ley de la conservación que vamos a ver. Bien, suba nuevamente, Peñuela. Bien, descubrimientos. ¿En dónde ha observado fluidos transportados a través de conductos y tubos? ¿Listo? Trata de identificar 5 sistemas de diferentes y describa cada uno. A ver, aquí les voy a hacer una aclaración bien importante, muy importante que nunca quiero que olviden. La razón fundamental para que un ingeniero ambiental vea mecánica de fluidos es la siguiente. Nosotros nos encargamos de dos sistemas muy importantes que van por tuberías. ¿Cuáles son esos dos sistemas? El primero de esos dos sistemas es el abastecimiento de agua, ¿listo? O sea, todos los tubos blancos que llegan a su casa, todo el agua que llega hacia las poblaciones, todo eso es parte de lo que puede hacer un ingeniero ambiental. Y lo segundo es el tema de el alcantarillado, ¿listo? Uno es el tema del acueducto, que es abastecimiento, y el otro es el tema del alcantarillado, que ya son los tubos amarillos, o lo que dicen la línea gris o la línea negra. Esa línea de alcantarillado es la que recoge todas las aguas residuales provenientes tanto de sus casas como de los conjuntos residenciales, como también de las empresas y de cualquier tipo de entidad, ¿listo? Entonces, lo clave de un ingeniero ambiental es que tiene que trabajar con sistemas de acueducto y con sistemas de alcantarillado, ¿listo? En eso trabajamos nosotros. Obviamente también, seguramente, en este mundo que da tantas vueltas, pues algunas veces nosotros como ingenieros ambientales tal vez veamos ocupado nuestro campo por otros profesionales que también pueden hacer lo mismo, como lo son, por ejemplo, los ingenieros civiles. Pero también nosotros podemos ocupar el campo de otras profesiones. Por ejemplo, nosotros, cuando somos muy buenos para mecánica de fluidos, podemos ocupar, por ejemplo, el campo de un ingeniero agrónomo o de un ingeniero agrícola. ¿Por qué? Porque ellos también se dedican a hacer los sistemas de riego. Cuando uno ya se vuelve muy duro en sistemas de riego como ingeniero ambiental, pues puede quitar el campo a un ingeniero agrícola o a un ingeniero agrónomo que también se dedica a hacer sistemas de riego para cultivos, ¿listo? Pero obviamente la base de todos estos diseños de transporte de agua y de todo, pues es la mecánica de fluidos. De ahí la importancia de que ustedes vean esta materia, ¿bien? Entonces, trata de identificar 5 sistemas diferentes y describa cada uno. Mencione lo siguiente, el tipo de fluido que circula, pero imagínense que lo único que circula por las tuberías no es agua, ni agua residual, ¿listo? ¿Qué otros ejemplos me pueden dar ustedes de otro tipo de fluidos que circulan normalmente por tuberías? El gas, El gas, ¿no? El gas natural. petróleo. El gas natural, él también tiene que llegar a sus casas por medio de una tubería. Las redes, los oleoductos, que precisamente son los que transportan el petróleo, también son otro tipo de sistemas que van a través de tuberías. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda. Sí, Camilo, ¿me está hablando Camilo? Sí. El tema de la gasolina, ¿cómo es? ¿Por medio de tubería? No. A ver, el petróleo o el gas o los oleoductos son los que transportan el petróleo como en forma de crudo. ¿Qué pasa cuando no hay este tipo de oleoductos? Se transporta por medio de tanques cisterna, de camiones. Pero lo más fácil es hacerlo por medio obviamente, de tuberías. Y seguramente usted ha escuchado muchas veces en las noticias que no sé qué, el ELN, las FARC, no sé cuáles, hicieron un atentado al oleoducto Caño Limón-Coveñas. Entonces que se regó un poco de petróleo y todo eso. Porque son tuberías muy grandes que lo que hacen es transportar el petróleo. Bien, entonces, fíjense ustedes también que para nosotros uno de los temas determinantes cuando uno diseña tanto sistemas de acueducto como de alcantarillado es la tubería que vamos a utilizar. ¿Listo? La tubería que vamos a utilizar para transportar esos fluidos es muy importante porque de esa tubería tenemos que determinar cuál va a ser el tamaño. ¿Listo? Porque el tamaño, entre otras cosas, determina la velocidad, determina la presión, determina varios factores del fluido que se lleva. Otro factor determinante es el material de las tuberías. ¿Listo? ¿Por qué el material de las tuberías? Porque ese material de las tuberías no solamente influye
en si la tubería se rompe fácil o no, que es lo que uno pensaría como directamente, sino también influye en las pérdidas. Pero eso lo vamos a hablar luego. Bien. Entonces, aquí en el libro de Mott, como ustedes lo están viendo en la pantalla de Peñuela, les da el ejemplo, por ejemplo, les da el ejemplo del sistema de enfriamiento de un motor de un automóvil. El fluido es una mezcla de agua con algún anticongelante, como lo es el etilenglicol, más otros aditivos para inhibir la corrosión, obviamente, y asegurar una larga duración del fluido y los componentes del sistema. Bueno, bajemos eso, pasemos eso rápidamente. Esa era como la introducción a la temática de lo que vamos a ver ahorita. ¿Listo? Baje más, baje más. Listo, entonces, fíjense, no, suba. Suba. Más. Ahí. ¿Listo? Entonces. Ay, no, ¿qué se hizo? Más arriba. No, más abajo. Después de que se acaban los objetivos. Es que creo que veo después de lo que usted lo mueve. Eso ahí. Alert from Mail, LinkedIn. Listo. Lo que estamos viendo ahorita es la cantidad de fluido que pasa por un sistema por unidad de tiempo puede expresarse como flujo volumétrico, que es Q, flujo en peso, que es W, y flujo másico, que es M. ¿Listo? El más utilizado por nosotros como ingenieros ambientales, obviamente, es el caudal. ¿Listo? El flujo volumétrico Q, que es el más importante de los tres, como les estaba diciendo, y obviamente el que más utilizamos nosotros. Es muy raro que nosotros hablemos de flujo másico. De pronto, tal vez cuando estamos hablando de contaminantes en el agua, hablamos de flujo másico, pero de resto siempre hablamos de caudal, de flujo volumétrico. Es el caudal, y como nosotros ya sabemos, se calcula como el área por la velocidad. ¿Listo? ¿Y por qué el área por la velocidad? Pues por lo que ya les había explicado. Metros cuadrados por metro sobre segundo nos da metros cúbicos sobre segundo, que es la unidad del caudal, la unidad del sistema internacional. Pero fíjense que aparte de esa unidad también podemos tener, ¿qué? Litros sobre segundo, galones por minuto. Cualquier unidad de volumen sobre tiempo nos puede expresar un flujo volumétrico. ¿Listo, chicos? Bien, bajemos, Peñuela. Listo. Bien. Es muy fácil explicar el flujo másico y el flujo... suba un momento, un poquito más. Es muy fácil explicar el flujo másico y el flujo en peso a partir del caudal. ¿Listo? Entonces, si ya tenemos el flujo volumétrico, que es Q, ¿cómo hallamos el flujo en peso, que es W? Lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por ρ y por G. ¿Listo? ρ, G y Q es el flujo en peso. ¿Listo? ρ, G y Q es el flujo en peso. Es decir, ¿Esto? la densidad, la gravedad y el caudal es el flujo en peso. Lo que ustedes ven ahí que aparece en el libro es la letra que simboliza el peso específico. Pero recuerden ustedes que el peso específico es la densidad por la gravedad. ¿Listo? Entonces vamos a tener que el flujo en peso es la densidad por la gravedad por el caudal, o sea, el flujo volumétrico. Y ya, ahí ya está. Perdón, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? La densidad, la gravedad y el caudal, ¿es igual a qué? Es W, ¿listo? O sea, ok. el flujo en peso. Es el flujo en peso. Lo que pasa es que aquí en el libro lo están utilizando es como el peso específico, pero usted sabe que el peso específico es la densidad por la gravedad. ¿Listo? Ok. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿No? Ok, voy a tomar eso como un no. Bien. Y el flujo másico es aún más fácil que el flujo en peso, porque el flujo másico simplemente es coger el caudal y multiplicarlo por la densidad del fluido. ¿Listo? Ahí están los tres. Entonces, como les dije, el más importante siempre va a ser el flujo volumétrico, porque fíjense que a partir del flujo volumétrico usted halla los otros dos. ¿Listo? Uno es multiplicado por la densidad, el que va a ser flujo másico, y el otro es multiplicado por la densidad y la gravedad.
Profe, el flujo volumétrico, ¿qué es? Qué pena. El flujo volumétrico es Q, que es el caudal. Y ese flujo volumétrico es el que siempre hallamos, el caudal normal que siempre hallamos, velocidad por área. Ah, ok. Ah, ok, ok. Profe, el flujo másico, ¿qué es lo que es? El flujo másico es la densidad del fluido por el caudal. Este flujo másico lo utilizan bastante también en calidad del aire, o sea que es importante que lo entiendan. Y en termodinámica. ¿Sí? En termodinámica ven flujo másico. Sí. Ok, bueno. Bien, sigamos. Baje, 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 baje. Entonces, fíjense, aquí en esta tabla, en la más arribita, donde están las conversiones. Aquí en esta tabla de arriba, ustedes pueden ver algunas de las unidades más utilizadas para hablar del caudal. ¿Listo? Para hablar del caudal. Por ejemplo, tenemos los litros sobre minuto. Tenemos los metros cúbicos hora. Tenemos los galones por minuto. ¿Listo? Esos galones por minuto son muy utilizados porque esa es la unidad que se utiliza en Estados Unidos. En Estados Unidos también pueden utilizar normalmente los pies sobre segundo, es otra unidad que se utiliza, ¿listo? Pero obviamente ustedes saben que en el sistema internacional simplemente es metros cúbicos sobre segundo. Es decir, que para cualquier ejercicio, pónganme muy bien atención a esto, para cualquier ejercicio, siempre que ustedes vayan a operar algo con algo, tienen que hacerlo para que les dé en metros cúbicos sobre segundo, porque esa es la unidad del sistema internacional. Por lo tanto, si ustedes están utilizando área por velocidad, el área tienen que tenerla en metros cuadrados y la velocidad en metros sobre segundos, porque también son las unidades del sistema internacional. ¿Listo? Ahora, supongamos que no van a hallar el caudal como velocidad por área, sino como volumen sobre tiempo, que es la otra forma de hallarlo, ¿cierto? Entonces, las unidades del volumen deberán ser ¿qué? Metros cúbicos. Metros cúbicos. Metros cúbicos. Litros sobre segundos y se pasa a metros cúbicos Metros sobre cúbicos, segundos. la del volumen La del deberá volumen. ser metros cúbicos y la de abajo, que es el tiempo, deberá estar Segundos. en segundos. Y ahí ya tienen ustedes el caudal en metros cúbicos sobre segundo, ¿listo? No olviden nunca hacer las conversiones y hacerlas bien, por favor. Bien, ¿listo? Sigamos, por favor, Juan Daniel. Bien, eso no. Entonces, pónganle cuidado. Aquí hay algunos ejercicios que les voy a pedir que le echen una ojeada, ¿listo? Así rápidamente, que son simplemente unos ejercicios de conversiones, ¿listo? Unos ejercicios de conversiones. Entonces, eso simplemente no, ustedes ya digamos que son expertos en el tema de conversiones y simplemente les voy a dejar para la próxima clase un ejercicio muy rápido de, no, Daniela, no, ejercicio no. Daniela dice que no les deje ejercicios. No, No, ¿por qué no? Pero a ustedes no les gusta que les dejen un ejercicio rápido. A ver, bajen un momento. tenemos mucho trabajo. Un ejercicio para mañana por la noche. Baje rápido a la sección de ejercicios, por favor, Juan Daniel. A la última parte del capítulo. ¿Más abajo? Sí, más abajo. A la última parte del capítulo. Eso es lo que vamos a ver todo en el segundo corte. Más abajo. Más abajo. ¿Más abajo? Sí. Ah, no, acá. Ahí. Ahí, ¿listo? Entonces, aquí tenemos 22 hermosos ejercicios de conversión de unidades. 22 hermosos ejercicios de conversión de unidades.
¿Listo? Entonces, como está de moda, el pico y placa de las cédulas, ¿cierto? Está de moda el pico y placa de las cédulas por el tema del coronavirus. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si su cédula termina en 0, pues tienen que hacer los ejercicios que tengan un 0. Es decir, tienen que hacer el 10 y tienen que hacer el 20. Fin de la historia. No tienen que hacer más. No, pero nadie tiene un 0 en que termine en eso. Hace el 10 y hace el 20. ¿Listo? Si su cédula al final es del número 1, pues simplemente hace el ejercicio 1, hace el 11 y hace el 21. ¿Sí o no? 3 ejercicios. Si su cédula termina en el número 2, ¿hace cuál? El 2, el 12 y el 22. ¿Cierto? Si su cédula termina en el número 3, hace el 3, hace el 13 y hace, no más, solo le tocó 2. Si su cédula termina en el número 4. ¿No hago el 23? No, porque son hasta 22. No, solo las de ok. conversiones es hasta el 22. ¿Listo? Están muy Ok. fáciles, chicos. Están muy fáciles. Son muy cortos. De verdad, no O demoran sea, 5 minutos el haciendo 2, el 12 y el 22. Sí, 17. Sí, si termina en 2, Ajá. hace el 2, el 12 y el 22. Si termina en 7, ¿cuál tendría que hacer? El 6, el 7 y El el 7 y el 17. El 7 y el 17. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, esa es la tareilla. Profe, y el ¿En que qué página termina en está? 6, ¿En ¿El que qué página ¿los termina en está? hace qué? todos? ¿El que termina en En cuál? 6 los hace todos. ¿En cuál? En 6. En 6, Pues pues Seis. puede enviar el screenshot, puede Hace enviar el- pantallazo al grupo, por favor. hace el 6 y hace el Sí. 16. Ok. Hace el 6 y el 16, ¿listo? No, Ujú. espera un segundo. Chicos, eso era todo por hoy. Muchas gracias por su Sí. disposición. El que me Profe, quiera ¿hasta qué ver punto va el taller? hay ejercicios del 1 hasta el 22. Solo en la parte de conversiones. Solo del 1 hasta el 22 son las conversiones. O sea, Y que hace- si mi cédula termina en 4, hago el 4 y el 14. Sí, el 4 y el 14, sí, señora. Del 9. Bueno, profe. Pues El 9 y el 19. Los que acabamos en 2. El 2, el Dos. 12 y el 22. ¿Listo, chicos? Oiga, les voy a escribir aquí, ya voy a